Mientras Barack Obama visita Cuba y Argentina, en los Estados Unidos se está cocinando su sucesión. Vamos al informe. La carrera presidencial en Estados Unidos comprende un largo y complejo proceso de primarias, convenciones partidarias y elecciones generales que arrancó el 1 de febrero en Iowa y culminará en enero de 2017 con un nuevo presidente. Empezaron 15 candidatos, 12 republicanos y 3 demócratas. Pero lo que se esperaba como una aburrida pelea entre los Bush y los Clinton se transformó en un terremoto político. Ya recorrida la mitad de la competencia, se confirma la crisis de los candidatos del establishment en ambos partidos. Jeb Bush se retiró de la contienda luego de una serie de resultados deslúcidos. Hillary Clinton, aunque encabeza entre los demócratas, no ha logrado generar entusiasmo. El protagonismo de dos outsiders, como Sanders y Trump, sigue siendo la sorpresa de estas elecciones. El contexto político en el que se desarrollan las primarias combina el descontento por las consecuencias de la crisis y la desigualdad, el racismo y un futuro nada promisorio para la juventud. Esa combinación explica en gran parte el voto castigo a Washington, con la participación de jóvenes politizados, obreros blancos desencantados con los candidatos tradicionales y de afroamericanos y latinos cada vez con más peso electoral. Por eso lo que hay en juego va más allá de las primarias en sí mismo. El profundo cuestionamiento a las élites políticas, por izquierda y por derecha, hace imposible asegurar que el último día de las primarias sea el punto final. Estamos con Mariano Beldic, analista internacional. Hola Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias. Bueno, vamos a estar conversando del tema del informe, ¿no? Las elecciones primarias en el Partido Demócrata, el Partido Republicano, con acontecimientos inesperados desde el comienzo. ¿Cómo la ves? Una campaña que creo que es sumamente interesante. Creo que estamos viendo en Estados Unidos la campaña que no vimos en 2012, la campaña de la crisis. Quizás no la vimos en Estados Unidos porque era un presidente que era reelegido, un presidente que mal que mal lograba mostrar unos primeros índices de la economía un poquitito mejor. Todavía Estados Unidos crece muy poquito, crece al 1 o 2%, pero mal que mal había logrado revertir lo que había sido el impacto inmediato de la crisis. Tenía muchas promesas pendientes, promesas con los hispanos que siguen estando pendientes. No había logrado ser un candidato, un presidente negro para el electorado negro, como lo esperaban ellos. Habían, de hecho, ya en ese momento tenido cierto descontento con lo que había sido su presidencia, pero más allá de eso era una opción mejor frente a un candidato mucho más, si se quiere, de la clase acomodada, como era Mitt Romney, que venía con una agenda que quizás en lo económico no era tan distinta de la demócrata, pero que sí en la apariencia todavía Barack Obama le servía eso de ser el primer afroamericano en la Casa Blanca, eso de ser un candidato que había descontracturado un poco la presidencia luego de los años de Bush, que había sido una presidencia mucho más lejana, si se quiere, de la gente. Más allá que había muchas promesas pendientes todavía de esa primera campaña, pero le renovaron la confianza. Ahora estamos viendo, creo, esa campaña que estuvimos viendo en Europa durante los últimos años, esa campaña que le dio la posibilidad a formaciones políticas como Podemos de crecer, en el caso de España, de Tsipras, por ejemplo, de llegar allí al poder en Grecia. Creo que vemos esa campaña en la cual los personajes, como bien dice el informe, los outsiders, pese a que Bernie Sanders no es un outsider, es un representante más de la política, pero una política quizás un carril, casi les diría una colectora del Partido Demócrata, toman cierto protagonismo que quizás en otras circunstancias no lo hubieran tomado. Solamente de esa manera se puede explicar que todos los moderados del Partido Republicano fueron cayendo uno tras otro, que el propio Marco Rubio, que era en 2012, yo recuerdo lo que fue la convención en la cual fue elegido Mitt Romney, él fue uno de los últimos discursos. Generalmente los últimos discursos son los que tienen más chances de ser presidenciables en las próximas elecciones. Y todo el mundo lo señalaba como el candidato para el 2016, en caso de que el Partido Republicano se animara a tener un candidato hispano. Y sin embargo, nunca logró remontar. Apenas ganó 2 estados en esta contienda de primarias, nunca logró hacerle ni siquiera sombra a Donald Trump, e inclusive termina perdiendo en Florida, que era su propio estado natal, el estado donde hizo política. Solamente gana en Miami y todo el resto de la península queda para Donald Trump, un personaje que se dedicó a aborrecer a los latinos prácticamente durante esta campaña y sin embargo así y todo logró imponerse en ese lugar. Hay quienes señalan, y creo que justamente, que el Partido Republicano, al concentrarse su voto entre la población blanca,
pierde posibilidades frente a los cambios demográficos. ¿Cómo ves esta cuestión? Sí, es cierto que el Partido Republicano es más bien el partido del cinturón bíblico, como le dicen, ¿no? Allí a Estados Unidos, que es lo que atraviesa toda la región del medio, el electorado más conservador, el electorado más religioso. Es cierto que los hispanos, si bien hay un porcentaje que vota Partido Republicano, entre ellos las primeras generaciones de cubanoamericanos que votaban sobre todo en contra del bloqueo, a favor del bloqueo, en contra de lo que serían las políticas actuales de Obama, el grueso de los demócratas, el grueso de los hispanos son demócratas, por lo menos aquellos que participan, porque tampoco la participación es tan elevada. No en las primarias, que es mucho menor, y tampoco tanto en las elecciones generales, donde el voto es voluntario. Es cierto que en el 2008 y en 2012 Barack Obama le debió mucho a los hispanos y hubo una participación mayor. No sé si en este caso la vamos a ver. Y en este caso puntual, por ejemplo, no hay un castigo por parte del voto hispano todavía dentro del Partido Demócrata hacia el establishment, porque el grueso del voto hispano fue hacia Hillary Clinton por ahora. Es un lugar donde todavía no logra hacer mella, no logra entrar Bernie Sanders, pese a hacer un discurso crítico con muchas de las cosas de esta gestión. Pese a ser un discurso que es mucho más inclusivo, si se quiere, desde lo social, que el discurso de Hillary Clinton. Y sin embargo, todavía pesa más lo que fue la experiencia de Hillary Clinton con los hispanos cuando era primera dama, impulsando muchos programas sociales, inclusive como senadora, que lo que es la prédica hoy, más allá del descontento económico o la situación económica inmediata. Detengámonos primero en Trump, ¿no? Sí. ¿Cómo te parece que puede explicarse un candidato multimillonario que, bueno, se presenta como tal, sin embargo, buscando atraer el voto del obrero descontento que perdió su trabajo, que teme por él? Y que sus ejemplos, digamos, de emprendimientos inmobiliarios y demás no son el mejor ejemplo de darle trabajo a los estadounidenses. Desde ya. Pero bueno, salvado ese detalle, creo que lo de Donald Trump empezó como una aventura más. No es la primera vez que él dice voy a ser candidato a presidente. Creo que lo ha dicho por lo menos 3 o 4 veces en elecciones anteriores. Creo que empezó como una aventura más, una aventura de un niño rico, si se quiere, y que lentamente fue acaparando ese 30% en todas las elecciones, un 30% constante, que tiene que ver también ese 30% con un voto bronca, con un voto de descontento hacia las clases, hacia las élites del partido y hacia los candidatos que las élites elegían como propios. Las élites fueron variando el candidato. Primero era uno, luego era otro. En algún momento fue Jeb Bush. Cuando cayó Jeb Bush pasó a ser Marco Rubio. Cuando cae Marco Rubio ahora les queda Kasich, que paradójicamente es un candidato que viene de Wall Street, porque antes de ser gobernador de Ohio era director en Lehman Brothers, antes de la crisis del 2008, con lo cual tampoco le garantizaría mucho a Estados Unidos de estabilidad. Pero fue variando y fueron eligiendo nuevos candidatos y ninguno logró pegar como pegó Donald Trump, que lo hace desde un discurso populista, lo hace desde lo que es el agitar las pasiones más básicas de la masa, lo hace desde el hablarle de revanchismo muchas veces, inclusive arengando la violencia desde sus propios actos. Hace poquito hubo caso de un choque con un fotógrafo, con un manifestante que estaba allí en uno de sus meetings y él terminó arengando a que la guardia lo sacara a los tropezones, a la fuerza, y todo esto la gente avivándolo. Digo, esa es la gente que sigue a Donald Trump, básicamente. Con su agitación contra China, contra México y ahora llamando a torturar a los musulmanes en Estados Unidos. Y prohibiendo la entrada. De los atentados, ¿no? Sí, prohibiendo la entrada. Es un discurso de corte netamente populista, o sea, el de Donald Trump. Es un discurso que no apela a ningún tipo de racionalidad. Por eso uno creía que a medida que la campaña avanzara, ese discurso iba a cada vez quedar más apagado. Y la sorpresa fue que no. La sorpresa fue que ese 30% le fue suficiente como para ir imponiéndose y hoy ser el candidato que tiene, dentro de lo que es la cuenta de delegados, el mayor número. No está tan lejos Ted Cruz, pero tampoco sé si es la mejor opción, porque estamos hablando también de un ultraconservador en posiciones súper dogmáticas a nivel religioso, que haría retroceder a Estados Unidos mucho, diría casi décadas atrás, en materia social. Con lo cual no hay muy buenas opciones que digamos dentro de lo que es el Partido Republicano. Sí, escuchaba discurso de Ted Cruz donde lo acusa a Trump de ser conciliador con Wall Street, de ser conciliador con los palestinos. Bueno, un discurso hasta que donde trata de correrlo por derecha en algunos casos. Sí. Ahora, cuando uno piensa 8 años prácticamente de la crisis, ¿no? Desde la caída de Lehman Brothers que vos mencionabas,
Y del otro lado, si tenemos en Trump un populismo de derecha, tenemos el fenómeno Sanders, ¿no? Que más allá de que Hillary tiene las mayores posibilidades de ser nominada, sin duda ha sido el otro elemento de esta elección, ¿no? Con la fuerte presencia de los jóvenes en su campaña. Sí, y ese creo que es el grueso. Cuando uno hace un corte demográfico de quién vota a Sanders en las primarias, uno encuentra sobre todo el voto universitario, apoyándolo, el voto de los jóvenes, apoyándolo, y también un poco el voto del obrero blanco, pero porque Sanders logró hablarle a ese grueso de los estados que son más de corte industrial y que se vieron perjudicados por muchas de las políticas de libre cambio de Estados Unidos, entre ellas la reciente firma del Tratado del Transpacífico, que lo que hace es abrir la economía de Estados Unidos hacia todo lo que es la región de Asia. Y el gran temor es que muchas de las empresas terminen de mudar toda la producción hacia Asia y eso perjudique los empleos en Estados Unidos. En los momentos en los que el empleo comenzaba a recuperarse muy lentamente, porque no es tanto la creación todavía de empleo, pero sí fue bajando un poco lo que era la tasa original de desempleo posterior a la crisis. La creación de empleo es muy lenta todavía, pero era un poquito mejor que lo que era hace 8 años atrás cuando asumió Barack Obama. Y en esos sectores es donde llega y convence Bernie Sanders, pero no logra convencer, por ejemplo, en el electorado negro, que es un electorado que desde lo que es sus políticos, desde lo que son los grupos del Congreso, se llaman los caucus en el Congreso, ya le han dado su apoyo a Hillary Clinton y eso implica también los superdelegados negros apoyando a Hillary Clinton y tampoco en los hispanos que han actuado también en igual forma. Y esa es la gran cuestión, porque si ha habido una población que ha sido castigada entre los últimos tiempos, y lo hemos visto en los múltiples casos de gatillo fácil y los pocos que se ven, porque hay muchos otros que ni siquiera pasan a la opinión pública, ha sido la población negra dentro de Estados Unidos. Sí, con el fenómeno del Black Lives Matter, ¿no? Claro. Fenómeno de protesta contra los asesinatos que vos mencionabas de las policías bravas contra afroamericanos. Las policías y los vigilantes también, los justicieros que enmienda mediante la posibilidad de portar armas también han cometido asesinatos cuando, por ejemplo, asesinaron a un chico simplemente porque tenía un buzo con capucha y se lo confundió con un ladrón. Leía encuestas donde entre los jóvenes y gran parte de ellos que apoyan a Sanders, el término socialismo se vuelve relativamente popular en Estados Unidos, ¿no? Sí, para horror de muchos, ¿no? Me imagino, pero sí, Bernie Sanders, por eso le decía, es una experiencia extraña dentro del Partido Demócrata porque sería casi como una colectora. Él hizo su carrera por ahí, por el Partido Demócrata. Es un hombre que viene de la lucha por los derechos civiles, de la marcha de Martin Luther King en su momento a Washington, participó de todo eso y luego hizo su carrera a través de lo que fue Vermont, un pequeño estado del norte, noroeste de Estados Unidos, fue alcalde en un momento, fue congresista y este es su segundo término como senador. Es extraño y hasta paradójico que la gran esperanza de los jóvenes radique en un hombre septuagenario, en un hombre de 70 años. Es la renovación para ellos ese hombre de 70 años, pero porque es la renovación desde el discurso dentro del Partido Demócrata. Es el hombre que ha empujado al Partido Demócrata hacia posiciones más de izquierda, la ha corrido por izquierda a Hillary Clinton y la ha llevado a hacer declaraciones que quizás ella misma no hubiera querido hacer. Pero es ahí donde radica la posibilidad de algo diferente. Si va a tener éxito o no, y bueno, allí entra la trampa de los superdelegados y todo se dificulta para Bernie Sanders en la cuenta final, en la convención. Sí, porque el número en el voto popular no le lleva tanta ventaja a Hillary Clinton, pero cuenta con el apoyo del establishment del partido, ¿no? Claro. ¿Podés explicar un poco qué es esto de los superdelegados? Sí, en materia de delegados es una elección indirecta. Digo, lo que están eligiendo ahora no es directamente al candidato, sino a los delegados que van a ir a una convención nacional partidaria. En el caso de Estados Unidos, en el caso de los demócratas va a ser en Filadelfia en julio. En el caso de los republicanos son 4 días antes en Cleveland, también allí en julio. Y los delegados levantan la mano según el compromiso que tienen asumido por el candidato que ellos dicen representar. Por lo general, los estados, en el caso de los demócratas, se dividen proporcionalmente, también son mayor la cantidad de delegados que participan de la convención. En el caso de los republicanos está el efecto de algunos estados que son claves porque son el sistema, el ganador se lleva todo, es suma cero. Esos son los estados que están preocupados por ganar, quienes todavía quieren llegar a alcanzar a Trump. En el caso de los superdelegados, que no hay, en el Partido Demócrata, el Partido Republicano son muy poquitos y más que nada es una representación del establishment partidario porque son 3 por cada partido, por cada estado. En el caso de los demócratas son 700 los superdelegados en una cuenta que tienen que llegar a ser 2.300 para consagrarse. Es muy alto el porcentaje. En el total
se habla de un 15% en el total de delegados que participan. Pero en lo que es la cuenta, ese 700 puede incidir en un casi prácticamente, te diría, 25 a 30% de la cuenta total. Esos superdelegados son los senadores, los congresistas, los gobernadores, los presidentes, los expresidentes, los que van ya con un cargo institucional del partido y que levantan la mano a libre conciencia, por quien ellos consideran que es el mejor candidato. No toman el compromiso con su elector, con lo que es la gente que va y vota en primarias, sino que ellos lo hacen a libertad de conciencia. Bueno, Mariano, muchas gracias. Tiempos interesantes en el centro del imperialismo mundial, polarización. Me quedo con una definición, la elección de la crisis, una crisis que no se ve mucha salida y que, bueno, si no hay una respuesta de los trabajadores y los explotados, ellos van a tratar de darla por derecha. Seguimos en La Izquierda TV.